Una cosa que yo siempre también recomiendo es el asunto de la humedad, del contenido de humedad del suelo. Normalmente, si este contenido de humedad es bajo o mediano, pues no crea problemas. Pero a veces tenemos inundaciones o rotura de tuberías, de agua, desagüe. Y entonces ahí el pavimento sufre efectos y naturalmente tenemos dificultades con el comportamiento del diseño. Ya. Bueno, yo le hablaba de los mecanismos de fallas que pudieran darse en cuanto a, después de haber un poco comentado, digamos, las partes iniciales y de la importancia del suelo, ¿qué sucede? ¿Por qué se maloran tan rápido nuestros pavimentos? Y es una preocupación que tenemos todos los especialistas en este tema, ¿no? Así es. El problema, vuelvo a repetir, siempre es el agua. Y el problema a veces se genera porque las tuberías de agua y desagüe se colocan o se construyen muy cercanas a la superficie. Ahora tenemos un volumen de tráfico muy alto y con cargas también excesivas. También hay cargas excesivas. Entonces, ese tráfico daña o rompe las tuberías e inmediatamente tenemos una base saturada como esta. Entonces, en un pavimento asfáltico, la base saturada se deforma y naturalmente se produce, al pasar los vehículos, que son cargas repetidas, se produce una presión hidrostática. Y esa presión hidrostática del agua libre que quedó acá origina que el pavimento vaya friccionándose y poco a poco sufra fatiga. Es decir, es lo mismo que nosotros cuando agarramos un alambre, ¿no? Y lo volteamos varias veces. Primero vemos que en el sitio donde se dobla, pues tenemos unas pequeñas grietas. Si seguimos dándole, sigue y al final se rompe. Entonces es lo mismo en los pavimentos, ¿no? Es la fatiga que sufren por las cargas repetidas. Ahora lo que usted comenta es bastante delicado, ¿no? En el sentido de que es uno de los problemas también que tenemos respecto a los servicios públicos, porque estamos hablando de que hay una tubería que está a una distancia demasiado cercana, digamos, a la parte superficial de la carpeta de herradura, donde hay el contacto de la llanta, y eso empieza a generar, digamos, la fatiga también, ¿no? Así es. Y en todo caso hacer un llamado, pues, a nuestros colegas o a las instituciones, en nuestro caso, pues, de AMPAN y en provincias las empresas que estén a cargo de los diseños, que tengan mucho, y para eso tenemos un reglamento, ¿no? De profundidades y para la instalación de servicios públicos, llamemos agua, desagüe. No, inclusive, fíjate, nosotros los ingenieros tenemos la manera de diseñar y establecer la profundidad a la que debemos colocar una tubería y bajo qué condiciones. Cuando uno viaja por la ciudad, cuando uno maneja en la ciudad, se da cuenta rápidamente, así como en el caso de nosotros que somos especialistas, por qué el pavimento está dañándose. Y en muchos de los casos es debido a que claramente se ve que debajo hay una tubería rota. Entonces, ¿qué pasa? Se repara superficial. Y el problema que el tubo que está roto y que sigue percolando agua no se repara, ni tampoco se llega a esa profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al poco tiempo, en el mismo sitio, o aledaño a él, nuevamente se produce la falla en el pavimento. Entonces, en este caso, la recomendación es que no se deje de establecer el mecanismo de falla. ¿Por qué falló ese pavimento? Y después repararlo en base a reparar esa falla. ¿No? Porque si no, hacemos lo que yo llamo una reparación cosmética. Es decir, vemos de encimita y luego de abajo el tumor, ¿no? Ahí está el claro, y el problema es grave, pues, porque ya estamos hablando de fallas estructurales, ¿no? De movimiento, ya no estamos hablando de fallas funcionales o superficiales, sino entonces pues ahí tenemos que sacar todo y reparar todo y resolver el problema de la falla. Porque si no, el motivo, digamos, de la falla. Porque si no, prácticamente estamos echando la plata sin que el dinero de los contribuyentes, sin que tenga un servicio adecuado. Fíjate, en los pavimentos rígidos también es una cosa parecida. Muchas veces las condiciones de agua ingresan y la tenemos ya una base saturada. Entonces pasa la llanta por encima y se produce un efecto de puente. Se rompe aquí y queda el agua libre. Entonces poco a poco el pasar de los vehículos hace que esto genere lo que se llama el bombeo, el pumping. Y ese bombeo saca todo el material de la base y lo riega acá y poco a poco aquí se va quedando un hueco más grande, ¿no? Entonces las condiciones bajo las cuales pues se produce, y eso lo vemos, a menudo vemos que junto a la junta de construcción aparece barro o aparecen señas de que se ha producido este efecto. Bien, ingeniero.
Está muy interesante el tema. Creo que nuestros amigos que nos estarán viendo o verán posteriormente también estos videos, podrán, creo, ayudarse en algo para poder mejorar nuestra tecnología. Le pido, por favor, unos minutitos para hacer un pequeño corte y continuamos. Bueno, mis queridos amigos y colegas, ustedes están viendo, es una entrevista entre comillas, es una conversación con mi profesor también en la época de la Universidad Nacional de Ingeniería de Mecánica y Suelos 2, ¿recuerdan, no? Sí, sí. La ingeniera Meche Dongo estaba en esa época también en Mecánica y Suelos 1 y qué gente no tan conocedora del tema, qué profesionales. Siempre creo es bueno comentarles, a pesar que el doctor Arnaldo Carrillo es muy conocido, él es profesor y director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, presidente de Arnaldo Carrillo Ingenieros Consultores, presidente del Instituto Peruano de Ingeniería Geotécnica y Geoambiental, profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería, fellow de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, conferencista internacional, ya hace muchos años atrás, y por lo tanto tiene una experiencia en este tema de los suelos, y por lo cual yo le tengo un agradecimiento por estar participando en este programa que básicamente corresponde al tema de los pavimentos, ¿no? Y en el cual lógicamente el suelo del que estamos tratando es de una gran importancia dentro del diseño. Nosotros sabemos, doctor Carrillo, que en nuestra tierra, en el Perú, tenemos pues las 3 regiones naturales, costa, sierra, selva, y que básicamente en la selva tenemos suelos de pésima calidad, como lo hay en otros países, lógicamente, ¿no? Entonces, lógicamente, en este tipo, de repente en la selva, como también lo hay en otros lugares, pero de repente con menos magnitud que como lo que hay en la selva, es difícil tratar estos suelos, ¿no? Por ser demasiado finos, limosos, arcillosos, y tienen comportamientos pues muy bajos en cuanto a los CBRs, y comportamientos que generan problemas para poder resolver el problema estructural del pavimento. Entonces tenemos que entrar necesariamente el tema de lo que es la estabilización de suelos, ¿no? Por favor, si usted nos podría comentar esto de lo que es la estabilización de suelos, ¿no? Orientado a la mejora justamente de la calidad de nuestros suelos. Bueno, eso es algo que tenemos que hacer no solamente para la ciudad, sino para las carreteras en todo nuestro país. En muchos casos nos encontramos con un material geotécnico que no tiene una resistencia adecuada o que es muy deformable. Entonces tenemos que hacerle una estabilización. En algunos casos esa estabilización la hacemos en base a agregarle un material grueso, ¿no? De agregado mismo, digamos. De agregado mismo, o sea, un afirmar, una cosa de ese tipo. Pero en otros casos podemos utilizar una serie de elementos que existen en nuestro país y que muchas veces los desechamos por otras soluciones. Por ejemplo, la estabilización con cal. La estabilización con cal es muy buena, sobre todo para suelos arcillosos y para suelos expansivos, para suelos que son difíciles, porque además de estabilizar el suelo, le da trabajabilidad en el momento en que las máquinas se están compactando y están produciendo la terracería para los pavimentos. Entonces, y la cal pues no es un producto caro y la podemos tener en casi todo el país, ¿no? Después tenemos también estabilización con cemento. El suelo cemento también es un producto de muy buena calidad y naturalmente lo podemos diseñar fácilmente y encontrar un pavimento para caminos rurales, para cosas que no tienen un volumen de tráfico muy alto, y en algunos casos inclusive colocamos bases de suelo cemento o subbases, ¿no? Dentro de la estructura del pavimento en sí. Después podemos nosotros estabilizar el suelo con bitúmenes. Podemos estabilizar el suelo con emulsiones asfálticas. Eso es algo que, fíjate, hace mucho tiempo yo vengo hablando de las emulsiones asfálticas, pero no hay una cuestión importante. Siempre todo el mundo quiere poner el concreto asfáltico o el asfalto en caliente y todas esas cosas. Pero las emulsiones asfálticas tienen mucho uso en casi todas las estabilización. Y tenemos también lo que estamos haciendo ahora, y una investigación que estamos ya en progreso para aceros Arequipa, que es la escoria. La estabilización con la escoria es muy buena porque nosotros tenemos que es un producto, un desecho de todo el proceso. Que ya no lo utilizan, ¿no? El proceso de... Entonces, en primer lugar, produce polución, produce espacio, quita espacio en la planta,
produce una serie de problemas de tipo ya ecológico o medioambiental. Entonces, ese producto lo podemos utilizar muy bien y trabaja perfectamente. ¿Y qué avances hay en cuanto a investigación? Justamente voy a mostrarte algo. Fíjate, nosotros ya hemos hecho en varias oportunidades trabajos y hemos construido una misma pista con todos los procedimientos, tomando material de cantera, etcétera, y una pista paralela dentro de la planta, utilizando primero mejorando la subrasante y después utilizando la escoria como base. De base. Mezclándolo con el agregado, digamos. No, solo escoria. Y dándole las características para que cumpla con los requisitos del Ministerio de Transportes, con los mismos productos de desecho de la acería, que son productos de unos polvos muy finos. Entonces, eso diferente granulometría. Así es, y logramos la granulometría correspondiente. Entonces, hemos logrado, fíjate, unos pavimentos de muy buena calidad. Y hemos hecho estudios deflectométricos, hemos hecho pruebas de carga, una serie de cosas. Y fíjate, en el diagrama que estamos mostrando, se ve que en el rojo las deflexiones que se han producido en una zona de estos pavimentos. O sea, hemos utilizado esto como si fueran terraplenes de prueba. Ya un terraplén de prueba con un pavimento construido convencionalmente y un terraplén de prueba con un pavimento construido con escorias de acería. Entonces, el rojo indica el comportamiento del pavimento con escoria. Y el azul, el pavimento con materiales. O sea que con escoria se ha comportado mucho mejor. Claro, fíjate, mira, es un comportamiento pues increíble. Y eso produce un material de construcción para carreteras, para calles, para todo esto, de muy bajo costo. Dígame, y si ya lo tenemos a nivel de base, entonces no tendríamos ya ningún inconveniente para poner una carpeta de rodadura, digamos, una asfáltica o una losa de... Así es. Los que hemos construido tienen pavimento asfáltico y por ahí transitan camiones que llevan pues Pero este tramo, entiendo, solamente una especie de tramo de prueba dentro de la planta de aceros Arequipa de Pisco. De Pisco, sí, de aceros Arequipa. De aceros Arequipa. Sí. Entonces ellos con ellos estamos haciendo esta investigación y estamos encontrando pues resultados muy buenos y creemos que allí está un punto importante para la carretera que se está haciendo hacia el sur. Se está haciendo una supercarretera y tranquilamente podemos utilizar estos materiales. Teniendo a la mano ese material, claro. Es lo que no cuesta, ¿no? Salvo el transporte, nada más sería. Claro, y sobre todo, fíjate, porque produce pues un agregado que es producto o subproducto o desecho de acero. Tenemos CBR después que pasan de 100, altísimo, ¿no? Entonces es algo que estamos dejando de utilizar, un producto que es muy bueno y que naturalmente le podemos sacar el mayor. Yo creo que este tema interesaría a los jóvenes que están viendo o después del posgrado mismo de maestrías, que se podría intensificar, profundizar, digamos, estos estudios, ¿no? Así que recomiendo a los que pudieran tener interés, ya que estamos acá conversando esto, que se contacten con el doctor Arnaldo Carlín, ¿no? De tal manera que puedan 2, 3 jóvenes pudieran hacer estos trabajos de investigación para ya empezar a utilizarlo, ¿no? Porque esto me parece que también en otros países posiblemente tienen muchos estudios, pero ya necesitaríamos pues, ya meternos a fondo. Claro, y sobre todo, fíjate, en obras de ingeniería que nos están costando muchos millones de dólares y que estamos utilizando materiales que después tenemos que darle un mantenimiento continuo, una serie de cosas que lamentablemente a veces no se hacen y llegamos casi a la destrucción de la vía y después tenemos que reconstruirla. Con esto tenemos un pavimento de muy buena calidad. Bien, y dentro ya del proceso